Gracias al Señor. ¿Me escuchan? Uno, dos, uno, dos. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Es un gozo poder estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Ciertamente Dios está en control de la rueda de la historia. Los seres humanos solo somos actores de la historia. Pero los actores se mueven bajo la mano de un director. Y ese director es Dios. Precisamente el día miércoles aquí en la iglesia estuvimos orando. Los que hemos estado aquí recordaremos, ¿verdad? Hacía minutos antes de que tengamos el tiempo de oración, se había dado la noticia de que se había empezado el bombardeo. ¿Viernes? O el viernes de damas. Sí, tiene razón, el viernes. El viernes tuvimos la reunión de varones y mujeres y precisamente les acabamos de dar la noticia de que, les compartimos la noticia de que se acababa de dar la orden del bombardeo a Siria. Y el clamor en esa noche fue de que no haya un excesivo uso de fuerza, que no haya muertes inocentes, que no sea una cosa dilatada, si va a ser que sea algo corto. Y nadie de nosotros sabíamos por cuánto tiempo podía pasar. Los periodistas decían, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas. Una incertidumbre, mucho peligro. Y bendito sea el Señor. Bendito sea Dios que solamente fue una hora. Una hora. Y no ha habido ni una sola muerte de ningún civil de que se haya reconocido. Increíble, maravilloso. Nunca ha pasado una cosa así, que 3 países juntos toman una acción militar, logran los objetivos y no hay muertes. Extraordinario, el Señor está en control. Y sigamos orando para que la paz en Siria pueda llegar pronto, porque aún no ha terminado esto. Aún hay riesgos de guerras y siguen los rumores de guerra. Todo esto nos avisa, obviamente, no solamente la fragilidad de la paz en el mundo, porque es parte de la paz humana. Y la paz humana siempre va a ser frágil, vulnerable. Y también nos demuestra esto de que el mal existe. El mal es real en el mundo. No podemos decir, no podemos ignorar de la maldad en el mundo, ¿no? Tengo un viejo pastor amigo mío que acaba de fallecer. Me acuerdo un día compartiendo una predicación, nos dijo, porque conozco el poder de Dios, reconozco el poder de Satanás. Tremendo. Sé cuán grande es mi Dios y sé cuán real es Satanás, pequeño pero real. Pero no hay que ignorarlo. No hay que decir, no, yo soy creyente. No, el enemigo no puede hacer nada contra mí. Sí puede hacer algo, aunque sea distraernos, aunque sea ponernos nerviosos, aunque sea confundirnos, ¿no? No puede, no toma control sobre nosotros, pero es real el mal en el mundo. Y finalmente la rueda de la historia, hermanos, es una rueda que empezó hace algunos miles de años, que alguien la empezó. Alguien la empezó a hacer girar a la rueda. Y solo ese alguien es el único que puede detener la rueda. Es decir, el inicio de la historia del mundo tuvo un comienzo en la agenda de Dios. Y el término de la historia de la raza humana va a tener su término cuando el Señor, el director de la gran orquesta o del gran teatro de la historia humana, dice, bajen el telón, ya está bien. Ahora empezamos una nueva era y es lo que Dios tiene para sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Hay alguien nuevo por primera o segunda vez que no lo sé? Oh, sí, aquí tenemos un jovenazo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y en este lado? Parece que nadie, ¿no? Ande, gracias a Dios. Hoy día empezamos un nuevo capítulo, un nuevo
serie de temas. Ustedes se recuerdan al inicio del año, tuvimos un sermón al cual titulamos Las 4 anclas del cristiano. ¿Se recuerdan, verdad? Yo sé que se lo recuerdan, tienen excelente memoria. Hablábamos de 4 anclas. Hablábamos de 4 fundamentos en la cual la iglesia de Cristo está sustentada. Literalmente está anclada, ¿no? El modelo bíblico, ¿no? En la experiencia de Pablo cuando el barco se estaba hundiendo, de repente lanzaron 4 anclas que le dio estabilidad al barco. Ellos estaban viajando hacia Roma en una noche terrible, en una noche de tempestad, no había brújulas, se había perdido toda la esperanza, un poco el sinónimo de lo que pasa en el mundo. En el mundo estamos viajando en tiempos oscuros, en el mundo como que la brújula, la dirección del sentido de la historia, como que no sabemos para dónde va esto humanamente. No hay un experto o un futurólogo que nos diga esto va a pasar dentro de una semana. Y en medio de esos inseguridades, inestabilidades, ¿cómo puede estabilizarse nuestras vidas? ¿Cómo podemos encontrar y llegar al puerto de Dios? ¿Cómo ese barco puede no hundirse? Si al final todos somos inexpertos. Nadie es experto en el futuro. No lo existe. Sin embargo, en el modelo bíblico, los marineros lanzaron 4 anclas. Hacíamos el paralelo con la iglesia, que la iglesia necesita también estas 4 anclas para ser estable. La primera ancla, que ya hemos tratado en el primer trimestre, ¿quién se acuerda cómo se llama la primera ancla? El ancla de la oración. La segunda ancla, el ancla de la palabra de Dios. La tercera ancla, el ancla de la iglesia de Cristo. Y la cuarta ancla, el ancla de la misión de Dios en el mundo. En el primer trimestre, todos los temas, o la mayor parte de los temas, estuvieron enfocados en lo que es el ancla de la oración. Por eso es de que estudiamos los temas de la oración. Por eso es que enseñamos y por eso es que enfatizamos lo suficiente para que cada creyente, su vida sea un templo de oración. Y ciertamente nos ha bendecido, amén. Ciertamente nos hemos estabilizado. Cuando uno hace de la oración su pan de cada día, el alma, el espíritu, la mente del ser humano está fuerte, está estable. Mira los conflictos, mira las crisis, ¿y qué pasa? No nos asusta ya, no nos impresiona, porque estamos recios espiritualmente. Hoy vamos a empezar a tratar el ancla de la palabra de Dios. Nos vamos a concentrar en este primer sermón, por ejemplo, en el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este nuevo trimestre que empezamos sobre la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios, escuche esto, es la fuerza, es el poder más grande que existe en el universo. El poder de la palabra de Dios. Vemos el accionar, vemos el impacto de la palabra de Dios desde la creación del mundo. Así empezó. Mira lo que nos dice Génesis 1:3, el primer capítulo del primer libro de la Biblia. ¿Cómo dice? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Qué hizo ahí Dios? Dígame, ¿qué hizo? No hizo nada, solo habló. Él lo agarró con sus manos y él no dijo, abracadabra, que se haga la luz. No. Él no hizo un túnel con su mano, un juego, una distracción, y ya. Cierra los ojos y de repente salió la luz. No, señor, él solo ordenó. Él solo dijo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mi palabra no sirve de nada. ¡Que se haga la luz! No sirve de nada mi palabra. ¿Lo ve?
Pero sin embargo, Dios en plena oscuridad de todo el universo, Él dijo y pasó. ¿Qué poder más grande tiene que haber detrás de todo esto para que a su orden todo el universo se someta y pueda generar una fuente de luz? Pero miren lo que sigue diciendo en el verso 6 de Génesis. Luego dijo Dios, otra vez volvió a hablar. Dijo, hay expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y punto. Estaba separando la tierra del agua. De esa manera tenemos zonas de tierra, del continente, en la cual caminamos, en la cual están los árboles, en la cual están las cordilleras, las montañas, pero más allá está el océano. Lo separó. Con unas grúas potentes, con una explosión atómica acá. No, Señor, ordenó. Solo lo dijo. Y en esa conversación se decidió inclusive el origen de estos dos jóvenes, de estas dos damas, el origen de toda la raza humana. Mira lo que nos dice el verso 26. Otra palabra dijo. Entonces dijo Dios, volvió a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ahora entienden por qué los hombres somos hermosos? Ah, gracias. Les gustó. Amén. No es cierto. Aquí no estamos hablando de género. Estamos hablando de la raza humana. Aquí no está hablando del hombre como sexo. Está hablando del ser humano. ¿Amén? Así que como broma está bien, pero la enseñanza bíblica no es esa. ¿No? Porque entonces, si no hubiera sido parte del plan completo, entonces la mujer sería un accidente, pues, ¿no? No, Señor, es parte del plan divino. Es parte del plan divino. Hagamos al hombre y a la mujer. Por esto la palabra de Dios, amados hermanos, tiene una autoridad total y final. Escuche esto. Palabra total, palabra final para nosotros. Aún en este día. El privilegio, obviamente, de nuestra generación, con respecto a otras generaciones, es que nosotros hoy día la tenemos escrita. ¿Escuchó eso? Este privilegio no lo tuvieron hace miles de años. Hace 2000 años esto no existía. ¿Sabe cómo era un libro antes? Eran rollos gigantes. Un capítulo era un rollo gigantesco. Tanto que se decía que un gran libro era un gran problema. Por el tamaño físico, pues. Por el tamaño, ¿no? Las bibliotecas antiguas son almacenes de rollos. ¿Escuchó eso? Almacenes de rollos. Ya sea en cuero, ya sea en tela, ya sea en piel de animal, ya sea en tejidos diversos, insólita la variedad. Nuestra generación, que solamente pasó, ¿sabe hace cuánto tiempo se hizo el primer impreso de la Biblia? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál fue la primera Biblia que se imprimió? La Biblia de Gutenberg, Johann Gutenberg, 1485 aproximadamente. Justamente antes de ¿qué? Antes de la Reforma. La Reforma protestante de los años 1517 no se explica si no hubiera habido Gutenberg. No, quizás no hubiera funcionado, no hubiera tenido el impacto que ha tenido, porque ya la imprenta ya existía y se pudo imprimir en la forma de este maravilloso libro que tenemos frente a nosotros. La palabra de Dios es poderosa y vamos a ver algunos puntos. Poderoso
¿En qué manera se manifiesta el poder de la palabra de Dios? Letra A de las notas que ustedes tienen ahí. La letra A. El primer poder, uno de los primeros poderes que Dios nos da a través de su palabra santa, es el poder para vencer nuestras batallas. ¿Escuchó eso? ¿Alguien aquí tiene una batalla que librar por delante? ¡Wow! Solo uno tiene problemas. Uy, los demás no tienen ninguno. No más el colombiano tenía problemas. Hay que orar por Colombia, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Has llegado a una tierra sin problemas, hermano. Lo cierto es que todos tenemos problemas. ¿Amén? Y la verdad es de que a veces los problemas parecen gigantes que nos van a cortar en pedacitos. A veces uno siente, ¿verdad? Eso, que tiene tantas broncas y uno dice, ¿habrá alguien que tiene más broncas que yo? A veces pensamos eso. Cuando escuchamos testimonios, nos quedamos callados y decimos, el mío no es nada. Cuando escuchamos las historias de otros, decía, yo pensé que tenía el problema más grave. No, señor. Todos tenemos problemas. Lo cierto es de que no importa cuán grave o cuán serio o cuán poderoso sea el problema, el conflicto frente a uno, lo cierto es de que para el que está batallando, ese es su mayor problema. Ese es su más grande problema. ¿No? Me imagino que para la persona, por ejemplo, que no tiene trabajo, su mayor problema es encontrar trabajo. Pero resulta que usted le pregunta al hermano Ricardo Dorado, que anda por ahí, acá está. ¿Cuál es su problema, Ricardo? Y Ricardo va a decir, tengo demasiado trabajo, pastor. Para él su gran problema es que tiene demasiado trabajo. Y que si no trabaja overtime, por poco no le dicen, ya mejor ya no vengas, ¿verdad? Es un hombre rico. Es un hombre rico, amén. Están profetizando, hermano. Acepta. En tu favor. Bien, todos tenemos problemas y todos necesitamos vencer nuestros problemas. Le voy a presentar el modelo bíblico de aquel que parecía que podía no tener un problema y sin embargo tuvo un problema. El modelo bíblico es Jesús. Escuche esto. Nuestro Señor Jesucristo, siendo lo que era, Dios con nosotros, ¿verdad? Jesús, Emmanuel, Jesús quiere decir Salvador. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Siendo Él Dios con nosotros, en su ministerio terrenal, Él enfrentó muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Especialmente cuando entró en el ministerio. No se conoce mucho la historia de Jesús en los primeros 30 años. Se conoce algunas cosas, no todos los detalles. Pero su ministerio cuando se hace público, cuando ya va a empezar a cumplir la misión para la cual Él había venido, ahí es cuando le vienen los problemas. ¿Escuchó eso? Cuando uno está bien comodito, bien sentadito ahí, como que no tiene ningún problema. Pero cuando dices, voy a servir al Señor de todo corazón, voy a comprometer mi vida a su causa, prepárate, ahí van a venir los problemas. Ahí te van a retar los músculos espirituales, a ver si estás listo. Ahí te van a decir cosas que nadie te había dicho. Y no necesariamente poemas, te van a tirar piedras, te van a tirar tomates. Van a hablar cosas de ti que nadie había hablado. Van a venir los problemas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, es cuando le vienen los problemas, que se conocen y que están registrados. ¿Qué fue el primer evento que Jesús hizo al inicio de su ministerio? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo al empezar su ministerio? Ese fue el primer milagro. ¿Qué fue la primera experiencia que Jesús hizo? Fue al desierto. Ahí está. Él fue a prepararse. Él fue al desierto a tener una campaña de oración y ayuno. 40 días antes de empezar. 40 días. Cuando está al final de su ayuno de 40 días, él era un ser humano, obviamente
posiblemente ya estaba de hambre, ¿no? Tenía sus fantasías, ya un in and out, ¿no? ¿No? Un pozolito, qué maravilla. ¡Wow! Después de varios días sin comer, hermano, un tamal. Hasta peruano se acepta. Es decir, el tamal peruano es lo máximo, ¿no? Empieza a fantasear la persona de hambre. Yo cuando estoy de hambre, no. Mi hijo cuando está de hambre se pone furioso. ¿Se acuerdan de esa propaganda? ¡Ah! Que sale con el crunch, ¿no? Así hay personas, ¿verdad? Cuando están de hambre se pierden todo, se desarman. Hasta que no les llegue algo a la boca, ya sonríen. Pero antes estaba furioso. Jesús tuvo esta batalla con el ayuno. Mateo 4:3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, wow, mire lo que le vine a retar. Ya que te veo con tanta hambre, y aquí no hay un Burger King, pues te doy una idea. Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque en el desierto había mucha piedra, mucha roca. Dice, como aquí no hay nada que comer, pues como tú tienes tanto poder, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Si Jesús hubiera sido humano, peleonero como nosotros, se hubiera puesto a pelear con el diablo. Como Trump dice. Le hubiera mandado ahí un mensaje de texto. Y le hubiera dicho, yo no solamente puedo convertir estas piedras en pan, también las puedo convertir en un sándwich delicioso, con un intercalado de lechón ahí, ¿no? ¿Me entiende, no? Le hubiera dicho, no solamente esto, yo puedo convertir toda esa montaña en un pan gigantesco. Hubiera entrado en ese debate. Pero Jesús no tiene negocio con Satanás. Ni nosotros nos pongamos a pelear con quien no vale la pena pelear. ¿Qué contestó? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que le dijo, la palabra de Dios dice así. Escrito está. Él respondió y cuando abrió la boca, él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera cosa que le está diciendo, yo no voy a debatir contigo. Te voy a desaparecer, te voy a destrozar con el arma más poderosa que yo tengo. Y es la palabra de mi Padre Celestial. Es el uso genuino y auténtico de la palabra en el momento de la crisis, el que va a usted a darle una preparación para ganar cualquier batalla que usted y yo tenga que enfrentar. En la segunda tentación, esta palabra, a mí fui a mi concordancia y dije, Jesús dice que escrito está. Yo le dije a la Biblia, ¿y en dónde está escrito eso? Porque dijo escrito está, ¿verdad? ¿Y saben dónde está? Está en Deuteronomio 8:3, la segunda parte. ¿Me la pone? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estaba escrito en Deuteronomio, en la ley de Moisés. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, Jesús lo confirma. Pero aquí el tema, el centro, hermanos, es cómo la palabra de Dios te ayuda y le ayudó a Jesús para vencer sus batallas. Cuando tú y yo tengamos una batalla y tú no conoces la palabra de Dios, tienes un gran problema. Desarmado. Estás desarmado. ¿Qué aplico a esto? Tú no puedes decir, ojalá que haya algo en la palabra que me ayude a vencer esto. No.
Cuando tú conoces la palabra de Dios, ¿sabes lo que va a pasar? El Espíritu Santo te va a traer a la mente exactamente esa parte que tiene que ver con ese problema que estás enfrentando en ese momento. Esa es la maravilla. Y como que el Espíritu Santo va a tu base de datos, de tu mente y de tu corazón, y te da lo exacto que tú necesitas para vencer esa crisis de ese momento. ¿Qué pasa si no hay nada en tu base de datos? Y hay pura telenovela mexicana. ¡Qué gran problema tenemos ahí! ¿Lo ve? ¿Qué has guardado en tu almacén espiritual? Has guardado sabiduría, has guardado autoridad, has guardado escritos de la palabra de Dios, conceptos, principios. Hermanos, ahí está la importancia de que nuestra base de datos espirituales esté lleno del poder de Dios, del conocimiento del Señor. Cuando yo escucho una conversación, un debate, cuando yo hago una consulta con alguno de ustedes y le escucho un problema que me cuenta, estoy pensando en dos lados, en el problema y digo, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Hay algo? Entonces yo estoy yendo así, escucho y voy a la base de datos. Y estoy orando y digo, Señor, dame la sabiduría tuya, porque no sé qué decirle a esta persona. Y de repente el Espíritu, no sé de dónde, de alguna base, le digo, hermana, hermano, ¿sabe lo que Dios dice en un caso como el suyo? Dice esto. ¿Y de dónde me sacó eso? Vamos a ver la Biblia y ahí está la palabra de Dios. Entonces, igual le va a pasar a usted. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, es como cuando uno empieza a correr y de repente falta energía. Bueno, la energía la va a sacar de lo que usted comió, de lo que usted se llenó, de lo que usted enriqueció su espíritu. Yo tengo la buena costumbre, por ejemplo, de cada vez que yo voy a predicar, mi esposa lo sabe, yo vengo comiendo algo por si acaso. Porque no quiero perder oxígeno. No quiero quedarme sin energías. Aunque sea un pan. Normalmente nosotros desayunamos solo líquidos, quiero que sepan. Normalmente un vaso de leche, un vaso de jugo, y eso es todo. Pero cuando yo voy a predicar, siempre como un pan, siempre como un sándwich, siempre como algo. ¿Por qué? Porque cuando uno se desgasta, necesita sacar de su depósito. Así funciona la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús en todas sus tentaciones, escuche esto, en las 3 tentaciones venció de esa manera. En la segunda tentación, Satanás dice en la Escritura que lo llevó a lo alto del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate al abismo y los ángeles van a venir y te van a sustentar en sus manos y no te va a pasar nada. Así le dijo Satanás. ¿Y sabe qué le contestó el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, dice la Biblia, en la tercera tentación, le llevó a unas montañas y dice la Biblia que le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. No pedía casi nada, ¿no? Si postrado me adorares. El Señor Jesús pudo pelear con Satanás y ganarle la pelea. Decirle, para empezar, eres mentiroso. Porque todo esto yo lo hice. Y por lo tanto es mío. Todo el mundo y el universo es mío. O sea, Satanás estaba mintiendo, ¿no? Pero el Señor no se pone a pelear con Satanás. He insistido en esto para que tú y yo no nos pongamos a pelear con Satanás. Es Dios quien pelea la batalla por nosotros. A ver. Usted y yo no tenemos armas contra Satanás. Pero si usamos las armas de Dios, podemos ganar. En esta tercera tentación, ¿qué le contestó el Señor Jesús? Le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, le dijo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se acabó. Las 3 tentaciones enfrentó con el poder de la palabra, del escrito está. Esta experiencia de Jesús a mí me da muchos modelos, muchas enseñanzas.
La primera enseñanza es que nos muestra que Satanás es real en el mundo, como estábamos diciendo antes. No porque Jesús es quien es o quien era cuando estuvo en la tierra, no tuvo problemas con Satanás. Los hijos de Dios que somos nosotros, igual vamos a tener problemas con el enemigo. Igual vamos a tener problemas con el enemigo. La realidad de Satanás en el mundo. La segunda cosa que esta experiencia de Jesús, ¿sabe qué me enseña a mí y a nosotros? Nos muestra que los hijos de Dios vamos a enfrentar tentaciones agresivas. Literalmente tentaciones tentadoras. Tentaciones complicadas. No pensemos que porque somos hijos de Dios, el enemigo me va a mirar y se va a asustar y se va a correr de nosotros. No, nos va a enfrentar. Tarde que temprano. Así que prepárate para ganar, para tener una guerra y para ganar una batalla completa. Pero también esta enseñanza a mí me muestra el camino, cómo yo puedo ganar mi batalla. O sea, no me debo asustar por el gran problema que me puede venir, ni la gran crisis que me puede venir, sino que me muestra la salida de cómo podemos salir victoriosos. Pero la cuarta cosa que esta enseñanza de Jesús a mí me muestra, y este es el punto más fuerte, es que me muestra el poder de la palabra de Dios para vencer cualquier mal. ¿Escuchó esto? El poder de la palabra de Dios es el arma más poderosa con la cual tú puedes ganar cualquier batalla que puedas enfrentar. Cuando estés en un momento de crisis, pide al Señor que te haga recordar lo que has estudiado y aprendido. Y que te va a dar el arma, te va a dar la fuerza, la autoridad para sobreponerte a cualquier crisis. El gran problema, como les decía, es cuando uno no conoce la palabra de Dios. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, ¿con qué la enfrentas? Con tus propias fuerzas, con tus propios argumentos. ¿Y quién crees que eres tú para ganarle un argumento a Satanás? Él es astuto. Él se considera re sabio. Así que nuestros argumentos no son suficientes para vencer. No te arriesgues. No enfrentes el riesgo terrible de la derrota. Porque el Señor nos da el modelo de la victoria. Segundo punto. La autoridad de la palabra de Dios nos da poder para vencer, para ser transformados, para ser transformados. Amén. La sabiduría del mundo, hermanos, nos informa. ¿Sí? Nos informa. Nos da mucho conocimiento sobre muchas cosas. Pero solo la palabra de Dios nos puede transformar. ¿Escuchó eso? Cuando usted va a la universidad, cuando uno va al college, a la escuela, a un entrenamiento, ¿qué parte de su ser es entrenado? La mente. La mente es entrenada. Usted escucha las clases, la conferencia, se enriquece y dice, ya entendí, ya comprendí cómo funciona esto, ya sé cómo hacer las cosas. ¿No? Entra en el detalle del detalle, cuanto más detalle de los negocios o del tema científico que maneja, se enriquece y dice, ya sé cómo resolver esto. Ya sé que si le aprieto aquí, ya sé, y le duele, ya sé qué tiene, dice el médico, ¿no? Ya sé que si le miro con ciertos tipos de conducta, el médico dice, seguro puede tener tal cosa. Por la información que tiene. Yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿y tú cómo sabes eso? Me dice, pero si me he ido a la universidad 9 años, ¿qué te pasa? Porque a veces me sale con unas cosas que me desubican, ¿no? Y digo, pues sí, ha leído o ha visto pues años de experiencia. Ya, pues algo y mucho sabe. Pero todo es conocimiento. Ahora bien, el caso, por ejemplo, de una mente educada.
¿Eso es garantía de que es una persona transformada? Usted puede educar su mente y seguir siendo un bandido, un degenerado. ¿Escuchó eso? Si no, pregúntale al presidente Clinton, ¿no? Bueno, no hay que preguntarle porque no va a decir nada, ¿no? ¿No? Pregúntele a cualquier líder que ha hecho torpezas, de cualquier partido político. Lo cierto, hermanos, es que pueden tener puestos muy importantes, muy elevados y ser criminales. México está lleno de sus cárceles. Bueno, me gustaría que esté lleno, ¿no? Semilleno, ¿no? Todos los países. En Perú tenemos varios presidentes con problemas legales gravísimos. Un hombre preso, otro hombre con captura a nivel internacional. Y bueno, pero gente súper educados, graduados en las mejores universidades. Lo cierto es que el conocimiento informa, no transforma. El conocimiento humano informa la mente, no transforma el ser humano. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Esa es la maravilla. Mira lo que nos dice Salmos 19:7. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué más dice? Que convierte el alma. ¡Wow! El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Escuchó eso? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabe qué es conversión? Mire, usted está yendo en cierta dirección y cuando de repente le llega el conocimiento, se convierte. ¿Sabe qué quiere decir? Cambia de dirección. Porque le acaba de llegar una información que hay que cambiar de dirección. O le acaba de llegar algo que le da la autoridad y el poder para cambiar. Eso es convertirse. ¿No? Usted está peleándose con una persona y dice, no te quiero ver nunca más. Y se empieza y de repente viene el Espíritu Santo a decir, si tú no perdonas a la persona, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Y cuando es ahí, mejor me doy la vuelta. Perdóname, hermano, perdóname. Porque me acaba de pasar algo horrible cuando caminé 5 pasos. Y el otro dice, ¿y qué le pasó? El Espíritu Santo le dijo, si tú no perdonas a tu hermano, a quien conoces, ¿cómo dices que me amas a mí? Que nunca me has visto. No seas mentiroso. Así que vete y arrepiéntete y pídele perdón. Eso es conversión. Algo que usted no pensó hacer. La palabra de Dios le lleva, le ponen al punto de que no hay, es como en un cul-de-sac que no hay retorno. La palabra de Dios es capaz de convertir las motivaciones de la mente y del espíritu. Es decir, lo transforma de una mente llena de tiniebla, llena de furia, llena de odio, llena de violencia a veces, y nos viene la luz de Cristo. Y la luz de Cristo nos hace cambiar de dirección. Por eso dice la Escritura que cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos entregamos a Cristo, ¿sabe cuál es el primer impacto? Todo es hecho nuevo. Precioso texto, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. Recordemos este texto maravilloso. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Es otra persona. No es una persona informada, sino es una persona transformada. De vieja naturaleza, te da una nueva naturaleza. Y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Las cosas viejas, dicen, pasaron, lo antiguo pasó, y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Para esto Cristo vino al mundo. Por eso es que la fe cristiana no es una cuestión de religión,
no es una cuestión de tradición, no es una cuestión de costumbres que uno tiene o hace. Hay que ir a la iglesia, ¿no? Hay que escuchar al padre, al sacerdote, hay que escuchar al pastor, para que me vaya bien entre semana. Una vez que ya lo escuché, ya puedo seguir haciendo mis cositas, ¿no? A mi manerita. Eso no es. La conexión con Dios es una conexión que mi vida es impactada. Que las cosas malvadas que yo hacía antes ya no puedo seguir haciendo. Que la relación con Cristo se convierte en una relación real. No solamente tema de tradiciones. Esa es la diferencia. Para esto Cristo vino. Para darnos el privilegio de una nueva oportunidad. Él es especialista en darnos una segunda oportunidad. A todos. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Ese es el mandato. Ese es el impacto de la palabra de Dios. Transformaos, dice, por medio de la renovación. Renovar es renovar, hacer de nuevo. De vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Dándole material diferente, dándole palabra divina, llenando nuestra mente y corazón de conocimiento no humano, sino de conocimiento divino. Entonces vamos a ser transformados. Y ahí recién vamos a estar en posición de verificar la segunda parte. Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Cuando uno ya tiene lo que Dios espera de uno, yo ya sé lo que es la voluntad de Dios. La gente dice, pero ¿cómo uno puede conocer la voluntad de Dios? ¿Acaso me va a mandar un mensaje de texto? Desde el cielo, ¿no? Radio San Pedro me va a hablar. No. La palabra de Dios ya la dejó escrita. El mensaje de texto ya lo recibimos. Aquí está con nosotros. Solo es cuestión de conocerlo, leerlo y obedecerlo. Amén. De tal manera dice que nos puede hacer una mente renovada. Y la Biblia llegaría hasta una exageración maravillosa. No es exageración, pero humanamente parecería una exageración. No importa cuán sencillos somos. Escucha esta, hermano. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que podemos llegar a tener la mente de Cristo. No la mente del pastor. No decir, ay, cómo admiro a mi pastor, cómo quisiera saber lo que él sabe. Olvídese de mí. Tenemos un modelo superior. Podemos tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Esto es maravilloso. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. No habla en futuro, habla en presente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Parece una exageración. ¿Es esto posible? No es nada imposible. ¿Cómo es posible tener la mente de Cristo? Cuando conoces la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se revela la mente de Dios. Y el anhelo constante de Jesús, ¿cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Si nosotros conocemos la mente de Dios, revelada en la palabra de Dios, y buscamos hacer cada día lo que a Dios le agrada, entonces tenemos la misma agenda de Jesús. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de Dios va a estar, ¿no?, dentro de nosotros. Eso mismo va a estar. De modo que podamos pensar y vivir como Jesús. A esto nos ha llamado el Señor. Punto C. Si usted ama y conoce la palabra de Dios, usted va a tener poder para vivir una vida limpia.
poder para tener una vida limpia. La transformación de la vida que la palabra de Dios quiere producir y puede producir en cada uno de nosotros implica cambios radicales, cambio total. No es que el impacto de la experiencia con Dios le va a hacer poquitos cambios. No, señor. Él no le gusta hacer poquitos cambios, porque usted no es un poquito pecador. Somos pecadores. Entonces el cambio que va a hacer es total. ¿Me entiende? Juan 15:12, mire lo que nos dice, mire lo que nos promete, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Pámpano es como decir una rama de un árbol, ¿no? Todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. La palabra de Dios lo que hace es limpiar nuestra mente. Es como un shower espiritual, pero un shower del espíritu, de la mente, de las emociones. Este es un pasaje que nos habla de cómo la vida sin Cristo, la vida desconectada de la palabra de Dios, nos convierte en personas improductivas. Cuando uno está lejos de Dios, usted y yo nos convertimos en improductivos. Es decir, en una vida pecaminosa. Porque nos gusta hacer lo que nos gusta hacer, la voluntad de la carne, que no siempre es la voluntad de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, Él quiere que seamos productivos. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? Para hacernos productivos, lo primero que nos hace es nos limpia. Ahí dice. Todo pámpano se lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. ¿Y cómo nos limpia? ¿Con agua? ¿Con una manguera ahí? Nos limpia por medio de su palabra. Es la palabra de Dios la que viene y limpia. Porque nos da un mensaje diferente, una agenda diferente. Nos da una motivación diferente. Nos da una dirección diferente. Jesús lo dijo, Juan 15:3. Mire lo que nos dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. ¿Lo ven? ¿Cómo nos limpia? Por su palabra. Por eso es que Dios busca una iglesia limpia y santa. Para eso es su palabra. Efesios 5:25-26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua. Y luego dice, por la palabra. La palabra de Dios es presentada en la Biblia como el agua que nos purifica, como el agua que nos santifica. Cuando Jesús viene al mundo, es como un novio que viene a buscar a su novia. Y esa novia es la iglesia. ¿Pero qué clase de novia quiere? ¿Una novia maloliente? ¿Una novia despeinada? ¿Una novia antiacuática? No, ¿verdad? No, ni las damas quieren un novio antiacuático, ¿verdad? No dice antiacuático, fuera de aquí. No, es decir, ni se me acerque, ¿no? Lo quiere a la distancia. Entonces Jesús viene y limpia a su novia. Y la limpia a su novia, que sabe que viene sucia, que sabe que ha tenido un montón de maridos antes. Porque así hemos sido, espiritualmente hemos ido andando por las calles. Una forma de prostitución espiritual. Así hemos sido sin Dios, pecadores. Hemos hecho la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Pero cuando viene Cristo, dice, la voy a limpiar a esta novia. La voy a poner re bonita. Y un día nos vamos a casar en las bodas del Cordero.
por toda la eternidad. ¿No? Así viene Jesús. En el mundo antiguo, recordarán una cosa, la maldad del mundo, ¿cómo se limpió? ¿Cómo se limpió en la antigüedad? Con el diluvio. Con el diluvio se limpió el mundo. ¿Y el diluvio qué fue? Agua. Sí. De esa misma manera, en el tiempo moderno, es la gracia de Dios que nos limpia por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Así revela las Sagradas Escrituras. Y vamos terminando. Punto D. Usted va a tener poder para... La palabra de Dios nos da vida. Poder para dar vida. Escuche esto, hermanos. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre sin el conocimiento de la palabra de Dios, está, dice la Biblia, muerto. Está muerto. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estábamos antes sin Dios? Ahí lo tiene. Estábamos muertos. Todos estábamos muertos. ¿Y el muerto a qué huele? A muerto, pues. El muerto huele a muerto. ¿Cuál es el rol de la palabra de Dios en este proceso? Aquí terminamos con esto. Nos hace salir de la muerte espiritual a la plenitud de la vida en Cristo. ¿Se acuerdan la experiencia del profeta Ezequiel? Ezequiel en el capítulo 37 nos cuenta una de las visiones y de las experiencias más extraordinarias que un hombre de Dios haya tenido. Dice la Biblia que él fue llevado a un valle de huesos secos, a un cementerio de puros huesos. Allá fui llevado por el Espíritu Santo. Era un valle solitario, era un valle lleno de cadáveres, ¿no? ¿Y qué le dijo en Ezequiel 37:3? Ahí le dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿hay esperanza para estos huesos? Y yo le dije, Señor, no tengo la menor idea, eso lo sabes tú. Eso me dijo. Porque lo que él veía era valles secos, era valle de huesos secos. Era un cementerio. Y que venga Dios me va a decir, ¿hay esperanza para estos muertos? Pero ¿cómo voy a decir que hay esperanza de estar muertos, no? Eso es lo que nosotros vemos. Dice, el mundo ya está muerto, pues. Pero ¿qué dice Dios? No, aún hay esperanza. Así Dios ve al mundo sin Cristo, como un valle de huesos secos y sin esperanza alguna por sí mismos. Allí es cuando Él nos viene a preguntar a su pueblo y a nosotros que somos de Ezequiel, ¿qué miras a tu alrededor? ¿Hay esperanza para los problemas que tú ya conoces? Cuando miras a tus hijos que no quieren conocer a Dios, que no les interesa la iglesia, cuando miras a alguien de tu familia que te ignora, que te insulta por irte a la iglesia, cuando miras gente que ya parece que realmente no hay esperanza, te dice, ¿crees tú que hay esperanza? Lo cierto, amados hermanos, es que vivimos en una ciudad, en una situación igual, llena de huesos secos. Y aquí es cuando viene la palabra de Dios. Y le dice a Ezequiel lo siguiente, Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Qué es profetizar? Habla la palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos. Y diles a estos huesos. Qué locura, ¿verdad? Usted hablando a unos huesos. A veces usted se va a sentir así. Usted va a mirar a su familia y dice, este es un hueso seco que ya no hay esperanza. ¿Para qué gasto saliva? Ya me cansé.
No, Señor, no hay que cansarnos. Siga usted orando, siga usted exhortándoles, siga usted dándoles el amor de Dios. ¿Qué más dice? Y les dice, diles a estos huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando leí este texto yo dije, esto está muy complicado. Voy a llamar a la visita para que nos ayude y nos explique cómo está eso. Adelante con el video. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, and they live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Hay esperanza. No mires los huesos, mira al Señor, que en medio de la muerte puede levantar la vida. La parte de la iglesia es la parte de Ezequiel. Habla la palabra de Dios. Dile al muerto que hay esperanza. Aquello que tú crees que están tan complicadas las cosas, diles que hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Él da vida en medio de la muerte. Y así, de esa manera, se puede levantar un nuevo poderoso ejército. De lo que usted veía un vecindario echado a perder, de ahí Dios puede levantar una iglesia poderosa. De lo que usted ve jóvenes en las cárceles, en las drogas, de ahí Dios puede levantar líderes, predicadores. De lo que usted puede ver drogadictos, enfermos, de ahí Dios tiene ministros escondidos. Para todos hay esperanza. Es cuando uno predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y lo afirma. Ahí está el secreto. No es poderosa nuestra palabra en sí misma. Es poderosa cuando el Espíritu Santo viene y la afirma y la confirma. El poder del Evangelio está en el poder de Dios. No está en el poder del predicador, del creyente, sino es el poder de Dios que viene y afirma lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. De esa manera la gente va a recibir el mensaje redentor. Y de esa manera van a responder con fe, que solo el Espíritu Santo puede producir fe en un muerto espiritualmente. Y viene y es poseído por el poder de Dios. Y vivir una vida gloriosa para el honor de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Ciertamente, hoy día estamos empezando una serie que va a transformar nuestras almas, nuestras mentes, nuestra agenda y todo nuestro ser. Yo confío en que cada creyente, cada uno de ustedes,
respondan con fe y obediencia a lo que el Señor nos ordena en su santa palabra. Y el poderoso ejército, que aún usted y yo no lo vemos, Dios lo va a levantar. Porque el Espíritu está aquí con medio nuestro. Él solo quiere hombres y mujeres obedientes a vivir conforme a la palabra de Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por subyugar nuestras mentes. Gracias por someternos a tu señorío, Señor. Oh Señor, hemos dado tanta atención a las cosas mundanas. Hemos leído y gastamos nuestro tiempo y nos distraemos en cosas de poco valor. En esta hora, Señor, confesamos, Padre, que hemos sido livianos en nuestra lectura de la palabra diaria del Señor. No hemos dado el tiempo de meditación y de estudio. Y por eso nuestras vidas a veces son frágiles, débiles. Y por eso cada problema nos confunde, nos enreda y no sabemos qué hacer. Pero en esta hora, Señor, te prometemos obedecerte, alimentarnos cada día, enriquecernos con el manjar de tu palabra. Danos la fuerza y la autoridad y la presencia de tu Espíritu para poder compartir con otros las riquezas de tu amor y que tú puedas hacer una obra completa y perfecta en cada creyente. En el dulce y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.